Muy bien, muchachos, gracias por la espera. Nuevamente, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a concluir lo que nos faltó del problema que estábamos revisando el día de ayer y vamos a entrar al tema nuevo que a partir de hoy vamos a ver que es campo eléctrico y también veremos algún detalle en relación al trabajo que ya vamos a plantear para su laboratorio de este curso de Física 3. Todo eso para esta sesión. Antes de iniciar con eso, muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? ¿Lo quiera compartir con el grupo? Adelante. Muchachos, ¿no hay dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Bien, gracias, Lucía. Vamos entonces, voy a compartir nuevamente la presentación que estuvimos trabajando hasta el día de ayer. Y vamos a concluir nada más con ese ejercicio, es muy poquito lo que nos falta. Ya que sería lo último que veríamos acerca de la ley de Coulomb. Y vamos a tener unos problemas adicionales complementarios de esta ley de Coulomb. Con eso cerraríamos esta parte de la ley de Coulomb. Entonces, en esta última parte, en este último ejercicio que estábamos trabajando hasta ayer, veíamos que era un problema en el que estaban tres cargas dentro de un medio que tenía una cierta permitividad absoluta, y entonces calculamos con base a esa permitividad la fuerza que generaba cada par de cargas, la carga 1 y la carga 2, la carga 3 y la carga 2, para calcular finalmente la fuerza resultante sobre esta carga 2. Finalmente llegamos a establecer estas fuerzas en forma polar, con su magnitud y su dirección, y en forma unitaria con sus componentes unitarias. Pasamos de la forma polar a la unitaria. Lo único que nos resta, muchachos, para completar este ejercicio es sumar estas dos cantidades que ahorita están expresadas en forma unitaria, estos dos vectores, y entonces poder encontrar una fuerza resultante. Cuando los tenemos escritos de esta manera en forma unitaria, pues es más simple sumar, porque podemos sumar prácticamente de manera algebraica. Si sumamos algebraicamente ya tenemos el resultado de esta operación. Entonces, lo único que vamos a hacer ahorita es sumar estos dos vectores que están representados ya en forma de coordenadas unitarias. Y entonces, muchachos, si sumamos esta primera cantidad, que es menos 538 newtons multiplicado por el vector unitario I, le sumamos 0, pues me va a dar exactamente lo mismo, que es menos 538 newtons multiplicado por el vector unitario I. Y en la siguiente coordenada, para cuando sumamos las jotas, me queda más 0 más 538, pues va a dar 538 newtons multiplicado por el vector unitario J. Y este ya sería nuestro vector resultante, nuestra fuerza resultante en forma unitaria, pero habíamos planteado desde el principio que queríamos que este resultado fuera en forma polar y unitaria, entonces necesitamos pasarlo a esta manera. Muchachos, ¿alguien se acuerda cómo pasamos de este vector en forma unitaria a esta forma polar, su magnitud y su dirección de esta fuerza resultante? ¿Alguien se La acuerda? magnitud se hace con la fórmula de Pitágoras Ajá. y la dirección se hace con la tangente, Con la si bien tangente, recuerdo. muy bien. Vamos a ver de dónde sale eso, muchachos. Si nosotros representáramos estos dos coordenadas, estos dos vectores unitarios, tal vez tendríamos que dibujar, por ejemplo, menos 538 como un vector así en esta dirección. Y luego este vector de 538 newtons, de acuerdo con la teoría de la suma de vectores,
en la suma por el método del triángulo, yo tendría que dibujarlo. Aquí, bueno, aquí tendríamos menos 538 newtons y está en la dirección del eje X. Y luego, si tengo 538 newtons, pues aquí tendría yo la segunda componente de este vector unitario de 538 newtons por J. Y entonces, igual que hicimos al principio, veríamos que la resultante de estos dos vectores quedaría aquí formando exactamente un triángulo rectángulo, y entonces por esa razón aplica lo que nos decía José Manuel, que para calcular la magnitud de esta fuerza resultante tenemos que usar el teorema de Pitágoras. Y entonces ahí, ya que lo vimos, ahora sí vamos a calcular cuánto vale la magnitud de esta FR. ¿Cuánto será esta FR? Pues va a ser igual a la raíz cuadrada de las dos componentes, bueno, de los cuadrados de las dos componentes de 538 newtons al cuadrado, más, ven aquí sea menos, más menos 500, aquí menos 538 al cuadrado, que es lo que vale la componente en X, más 538 newtons, pero al cuadrado. Si alguien me dice, me ayuda, ¿cuánto es la suma de estos cuadrados? 700. Ajá. 760.84, pero ese ya es el resultado. Antes de eso, Sí, es 578.888. 578.888. Sí. Bueno, Ok, gracias. 888 y newtons por newtons me dan newtons cuadrados. Y ahora sí sacamos la raíz y eso me da 760.84. 60.84. Ok. Voy aquí a encontrar la magnitud de esta resultante. Y entonces lo único que me resta, bueno, aquí tengo que ver que este vector resultante lo voy a dar por su magnitud y además por su dirección, es decir, por el ángulo que forma con respecto al eje X, que es este ángulo phi. Pero muchachos, con los datos que tengo yo no puedo calcular este ángulo phi, lo único que puedo hacer es calcular este ángulo que está dentro del triángulo que se llama, vamos a decirle que se llama teta. Este sí lo puedo calcular. Ya nos dijeron cómo lo vamos a calcular. ¿A qué es igual este ángulo teta? La arcotangente de 538 entre 538. Ajá, la tangente a la -1 de, vamos a recordar que vamos a usar el valor absoluto para no poner valores negativos, de la componente en X, perdón, de la componente en Y. Es esta Y, vamos a indicarlo aquí. Vamos a indicar la componente en Y del vector, para que no lo olvidemos, entre la componente en X. Entonces, va a ser igual a la tangente a la -1 del valor absoluto de la componente en Y es 538 newtons. La componente en X es menos 538 newtons. Y ahora sí, es el valor absoluto. Los newtons se eliminan. Y me queda que esto es igual a la tangente a la -1 de ¿qué? ¿Cuánto me da eso? -1. Chequenle, es el valor absoluto. Pero si es el valor absoluto es 1. A ver, segundo, entonces es la tangente a la -1 de 1. Recuerden que estas barras paralelas del lado izquierdo y derecho significan que tenemos que hacer el valor absoluto de esto. Si hubiera un signo negativo, lo obviamos, lo eliminamos, y entonces me queda la tangente a la -1. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? 45 grados.
45 grados, ok. 45 grados. ¿Y cuánto vale entonces el ángulo phi? De acuerdo con este diagrama. 135, 135, ¿cómo lo encontramos? restándolo a 180 grados. Muy bien, si vemos este ángulo phi y este ángulo teta forman 180 grados, entonces este ángulo teta pues será 180 grados menos este ángulo phi es 180 grados menos este ángulo teta que calculamos de 45 grados. Eso me da efectivamente 135 grados. Y con eso ya estaríamos concluyendo porque ya podemos escribir nuestro vector resultante, nuestra fuerza resultante en forma polar, como su magnitud que calculamos de 760.84 newtons con un ángulo de 135 grados. Y ahí ahora sí concluiríamos con nuestro ejercicio, porque nos pide calcularlo en forma polar y unitaria. Si nada más nos pidiera la suma o la resultante, pues podríamos incluso quedarnos aquí con este resultado en forma unitaria y esto ya sería correcto. Lo único que hicimos ahorita como última parte fue pasarlo a la forma polar. Muchachos, aquí concluiríamos este ejercicio. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí lo entendimos? No, profe. ¿No lo entendimos o sí, o no hay dudas? No, no hay dudas. Ok, gracias, Lucía. Bien, entonces, pues hasta aquí este ejercicio, muchachos. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir una segunda presentación en donde tenemos el tema que vamos a revisar a partir del día de hoy, que es campo eléctrico. Les comento, aquí hay otro ejercicio, si alguien lo quiere realizar, pues se los voy a mandar junto con este apunte. Ahí ya será de cada quien. Yo sí les recomiendo que sí lo hagan, pero pues como todo es sugerido, ¿no? Ese no estoy pidiendo que lo entreguen. Ustedes si lo quieren hacer para practicar, y de todas maneras sí voy a poner unos ejercicios para practicar esta última parte. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir ahora una segunda presentación en donde vamos a hablar del tema del día de hoy, que es campo eléctrico. Bien, aquí ya tengo mi otra presentación, en la que tengo aquí, podemos observar, al igual que hemos estado trabajando, que tengo aquí pues la representación de cargas eléctricas o cuerpos cargados eléctricamente. Estas esferitas, estos circulitos con signos ahí me representan cuerpos cargados eléctricamente, pero ahora tienen flechitas a su alrededor. Yo pregunto, muchachos, ¿qué pueden distinguir? Tomen cualquier par de cargas que vean, positiva y negativa, y quiero preguntarles ¿qué me pueden decir acerca de estas flechitas que están alrededor de estas cargas? ¿Qué pueden distinguir ahí? Que en las partículas positivas expulsan y en las partículas negativas atraen. Ajá, y eso en función de la dirección de las rayitas, de las líneas, ¿cómo lo expresaríamos? Que atraen o Como repelen. atracción. Más o menos, sí. Bueno, la pregunta es básicamente cómo ¿qué característica le vemos a estas líneas? ¿Cuál es la dirección de estas líneas respecto a si es una carga positiva o negativa? Que están hacia afuera, Ajá, ¿en cuál están hacia afuera? cuando son positivas, Cuando son positivas están hacia afuera, salen del cuerpo cargado. Y cuando es negativa, pues lo contrario, lo están hacia contrario, adentro. están hacia adentro. Entonces,
Esto que tenemos aquí, muchachos, estas líneas que están saliendo de una carga positiva o entrando a una carga negativa, es la forma de representar una característica de estos cuerpos cargados que se llama el campo eléctrico. Es decir, todo cuerpo cargado eléctricamente presenta esta característica. A su alrededor existe una región en donde se manifiestan los efectos de esta carga eléctrica, y a esa región se le llama precisamente su campo eléctrico. Entonces, estas líneas que están aquí dibujadas nos sirven para representar el campo eléctrico alrededor de estos cuerpos cargados o de estas cargas eléctricas. Pueden ser simplemente cargas cargas a nivel atómico, pueden ser cuerpos que están cargados eléctricamente. Ya vimos cómo podemos cargar eléctricamente cuerpos. Y bueno, esta es la representación de este fenómeno que vamos a estudiar, que se llama el campo eléctrico. Vamos a la siguiente lámina, donde seguiremos hablando de esto. Pues aquí está la definición, muchachos. Este material ya se los compartí, estas láminas ya se las compartí, pero vamos a revisarla rápidamente. Nos habla de que el campo eléctrico se representa precisamente por estas líneas, y estas líneas se llaman líneas de fuerza eléctrica o líneas de campo eléctrico, así las podemos nombrar. ¿Y qué es el campo eléctrico propiamente? Me dice aquí que es el espacio que rodea este cuerpo. Todo el espacio que está alrededor de este cuerpo, pues ahí está su campo eléctrico, porque ahí se manifiestan los fenómenos electrostáticos, ¿no? Si nosotros tenemos una carga, a su alrededor hay un campo eléctrico, entonces si le acercamos otra carga diferente, pues vamos a ver que ahí se van a manifestar estos fenómenos. Se va a manifestar, por ejemplo, la fuerza que va a ejercer una carga sobre la otra, y entonces eso me da la idea de que alrededor de este cuerpo pues hay un espacio en donde se va a manifestar esa fuerza. A medida que se aleja la otra carga o que está muy alejada, pues ya va a ser muy débil esa atracción o esa repulsión con la carga, pero bueno, a medida que esté más cerca, vamos a ver que pues va a ser más intensa esa carga, esa fuerza de atracción. Y entonces estas líneas, muchachos, es un auxiliar, una forma de representar esa región en la cual se pueden manifestar estos fenómenos electrostáticos. Uno de ellos es la fuerza. Y esas líneas pues tienen una cierta dirección definida, que ya lo comentamos como lo vieron en la imagen. Estas líneas siempre las vamos a dibujar saliendo de una carga negativa y entrando en una carga positiva. Estas que están por acá, que parece que van hacia el infinito y más allá, no están en el infinito, sino que van y completan su ciclo y se cierran en esta carga negativa. No las dibujamos porque sería muy grande este dibujo, pero aquí están. Cada una de estas que sale de la positiva llega a la negativa y entonces completan su ciclo. Todas las líneas de fuerza salen de una carga positiva y llegan a una carga negativa. Y nos sirven para representar ese campo eléctrico. Y entonces, por medio de estas líneas, muchachos, estas líneas tienen esa característica, salen de las cargas y además no se pueden cruzar en el espacio estas líneas, y de ahí viene lo que está aquí de este lado. De ahí se explica, por ejemplo, más o menos gráficamente se puede entender por qué las cargas de igual signo se repelen, porque vemos que aquí cada carga tiene su campo eléctrico, y como estas líneas no se pueden cruzar en el espacio, bueno, cuando se acercan estas cargas, de alguna manera hay algo que esas mismas líneas no dejan que las podamos unir, y entonces por eso hay esa repulsión. Este campo eléctrico alrededor de cada carga, pues es la que genera esa repulsión, precisamente esa fuerza de repulsión. Y cuando son dos cargas iguales, pues prácticamente estas líneas se vuelven una y van de una carga a la otra, y eso pues ayuda a entender por qué la atracción entre dos cargas positivas, de diferente signo. Bueno, entonces ese es el punto de las líneas de campo de fuerza eléctrica. Pero este campo eléctrico también pues se puede cuantificar, tiene una magnitud, o sea, tiene un tamaño. Y ese tamaño, esa magnitud de este campo eléctrico se denomina la intensidad de campo eléctrico. Esta propiedad del campo eléctrico la vamos a simbolizar con esta letra E. Y al igual que la fuerza, el campo eléctrico es un vector, por eso tiene aquí una rayita arriba.
Ya lo dice aquí está, porque es de igual manera que la fuerza es un vector, tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. En donde nosotros determinemos esta intensidad de campo eléctrico, pues vamos a ver que tiene una cierta magnitud, pero también que tiene una cierta dirección y un sentido, igual que si fuera una fuerza. Y entonces es una cantidad vectorial que vamos a tener que operar de la misma manera que hemos operado las fuerzas hasta ahora, de forma vectorial. Muchachos, antes de continuar, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario respecto a esto? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. ¿No? Bien, nuevamente aquí tenemos pares de cargas eléctricas. Tenemos aquí una lámina del lado izquierdo que me habla precisamente de estas líneas de fuerza eléctrica, algunas de sus características y propiedades. Y vemos que aquí tenemos estas líneas de fuerza se forman, dice que se forman por la trayectoria que seguiría una carga de prueba, que está simbolizada con esta esferita con un signo más, que dice que es una carga positiva, y que se simboliza con una letra Q subíndice 0. Eso es una carga de prueba. Y la característica de esta carga de prueba es que es una carga puntual, es decir, que está concentrada en un punto, unitaria, es decir, que su valor es de 1 coulomb, y positiva, quiere decir que su signo es positivo. Entonces, esa es la característica de la carga de prueba. Si nosotros colocamos una carga de prueba en la proximidad de una carga o de un grupo de cargas, esta carga de prueba pues se va a mover, digamos, describiendo una trayectoria que es precisamente la que tiene marcada estas líneas de fuerza. Es decir, así es como se forman estas líneas. Por ejemplo, esta carga positiva repeliría a la carga de prueba, tratando de alejarla, pero a la vez esta carga negativa atraería a la carga de prueba, y en conjunto el efecto de las dos harían que esta carga de prueba se moviera a través de esta trayectoria formando esta línea. Por eso se dice que estas líneas pues son las que se formarían siguiendo la trayectoria de la carga de prueba cuando se desplaza bajo la acción del campo eléctrico, tanto de la carga positiva como de la carga negativa. Bueno, simplemente es de dónde salen estas líneas, por qué se dibujan de esa manera. Y después, las propiedades de esta línea son que no empiezan ni terminan en el espacio entre dos cargas, sino que empiezan necesariamente en una carga y terminan en la otra. Y además que salen, de las cargas positivas salen en forma perpendicular, y en las cargas negativas llegan en forma perpendicular. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros los viéramos de muy cerca, veríamos que aquí, en la superficie de la carga, aquí cada una de estas líneas forma un ángulo recto. Eso quiere decir que son perpendiculares. Forma un ángulo recto con esta superficie de la carga, y cuando entran es lo mismo, son perpendiculares, forman un ángulo recto. Y la utilidad de estas líneas es que, pues ya vimos que nos sirven para representar o entender esa atracción o repulsión entre cargas eléctricas. La existencia de estas líneas, pues precisamente nos da la existencia de ese fenómeno. Entonces aquí si tenemos dos cargas de diferente signo, pues en sus líneas completas tendríamos que unir estas líneas. De esa manera estaríamos representando el campo eléctrico conjunto de estas dos cargas, al ser dos cargas de diferente signo. Cada una de estas líneas de fuerza que sale en una carga entra a la otra de signo contrario. Y entonces aquí podríamos seguir dibujando la dirección de estas líneas de fuerza. Y aquí, bueno, ya vimos la perpendicularidad. Lo mismo sería en este caso. Si estas dos cargas es una positiva y una negativa, pues estas líneas no empiezan, no terminan ahí, sino que tienen que cerrar la carga contraria. Siempre van a buscar una carga contraria para completar su trayectoria. Y aquí podemos ver la dirección de estas líneas va a ser, en este caso, hacia la izquierda. Siempre saliendo de una carga positiva y entrando en una carga negativa.
Bien, muchachos, entonces ese es toda lo que tiene que ver con esta teoría de las líneas de fuerza eléctrica que me sirven para representar esta propiedad que se llama campo eléctrico, que se genera entre cuerpos cargados o alrededor de un cuerpo cargado. Aquí no necesitamos tener dos cuerpos, y con que exista un cuerpo cargado, pues va a haber a su alrededor un campo eléctrico. Muchachos, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No los escucho. No, profe. No, hasta el momento ni. No, profe. Sí, profe, ninguno. Gracias. Vamos a seguir avanzando entonces. Tenemos aquí ahora, vamos a hablar ahora precisamente de esta propiedad del campo eléctrico que nos interesa determinar y cuantificar. Se llama intensidad de campo eléctrico. Normalmente le vamos a llamar simplemente campo eléctrico, y al campo eléctrico lo vamos a simbolizar de esta manera, como una letra E con su rayita arriba, indicando que es un vector. Pero bueno, vamos a entender que esto que representamos con la letra E es la intensidad de este campo eléctrico. En general, el campo eléctrico es toda la región que rodea la carga. Entonces, todo lo que está alrededor de esta carga, pues es un campo eléctrico. Pero nosotros podemos cuantificar cuánto vale ese campo eléctrico si colocamos una carga de prueba en cualquier punto en las proximidades de esta carga. Pero bueno, vamos a llegar a eso ahorita. Entonces, intensidad de campo eléctrico, simplemente campo eléctrico, así nos referiremos a ella más adelante. Es una cantidad vectorial, por eso decíamos que lleva su rayita arriba, y representa la magnitud, es decir, qué tan intenso, qué tan grande es el campo eléctrico sobre una carga de prueba que yo coloque en algún punto. Entonces, si por aquí, no sé, por aquí, yo coloco una carga de prueba, que va a ser una carga puntual, positiva, unitaria, voy a simbolizar con una Q subíndice 0, entonces aquí voy a poder determinar qué tan intenso es el campo eléctrico que se genera sobre esa carga. Entonces, es lo que me dice esta primera definición. Y luego me dice que esa intensidad de campo eléctrico es precisamente la fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre una carga de prueba. Sobre esta carga de prueba ya tenemos aquí dos cargas, una carga negativa y esta carga de prueba positiva, entonces tenemos ahí entre ellas una fuerza. Y entonces, esa fuerza que ejerce esta carga negativa, en este caso, sobre esta carga de prueba, es precisamente el campo eléctrico. Y si sacamos la relación entre la fuerza que se genera entre estas dos cargas y la dividimos entre la propia carga eléctrica de prueba, entonces obtenemos precisamente el campo eléctrico. ¿Qué es esto? El campo eléctrico entonces se define como, lo podemos leer como la fuerza por unidad de carga. Recuerden que la carga unitaria es la carga de prueba es una carga unitaria, por eso se dice que el campo eléctrico es la fuerza, esta es una F, no una E. ¿Qué tendríamos que hacer para determinar el campo eléctrico? Pues determinar la fuerza que existe entre estas dos cargas y dividir entre la carga de prueba. Vamos a ver que eso ya está hecho aquí abajo y vamos a tener una ecuación, una expresión matemática que me permite calcular el campo eléctrico. Pero antes de llegar a eso, muchachos, pregunto, ¿cómo podría determinar la dirección de la fuerza que ejerce la carga, en este caso esta carga negativa sobre esta carga de prueba? ¿Hacia dónde apuntaría esa fuerza? ¿Cómo lo determino? Es lo que hemos estado haciendo en Coulomb. ¿Qué hacemos para determinar la dirección de la fuerza entre dos cargas? Muchachos, díganme, no los escucho. Analizar si la fuerza que está fija es positiva o negativa. Ajá. Y luego, ¿cómo trazamos la dirección? ¿Qué hacemos antes para poder determinar la dirección? ¿En qué dirección está? Está bien, pero ¿qué falta?
¿Cómo puedo saber si esa fuerza va para allá o para arriba o para la izquierda o para la derecha, para abajo? ¿En qué dirección? Pasar los vectores. Trazar los vectores. Para trazar el vector, ¿qué tengo que hacer? Si tengo un par de cargas. ¿Cómo sé en qué dirección está la fuerza entre estas dos cargas? Dependiendo del signo, por ejemplo, si son de repulsión o si son de atracción. Ajá, sí, pero ¿cómo dibujo esa flecha que me representa el vector en la dirección adecuada? ¿Qué tengo que hacer antes para poder trazar esa flecha? Lo mismo que hemos estado haciendo en Coulomb, muchachos. ¿Qué hacemos para trazar la dirección de las fuerzas? ¿Está bien lo que me Saber su dijeron? magnitud y su dirección. Ajá. Está bien lo que me dijeron, todo eso está bien. Es lo primero, lo básico. ¿Cómo sé si tengo aquí una carga, por ejemplo? Acá tengo una carga positiva, por ejemplo, y acá tengo una carga negativa. ¿Cómo puedo saber en qué dirección está la fuerza? ¿Qué es lo que primero que tengo que hacer? Hacemos una línea que intercepte ambas fuerzas. Exactamente. Primero tenemos que unir estas cargas con una línea porque sabemos que ahí, precisamente en esa línea, es donde se van a dar las fuerzas. Entonces, lo mismo hacemos en este caso con esta carga negativa y la carga de prueba. Vamos a dibujar una línea que las una, porque sabemos que en esa dirección precisamente se va a manifestar el campo eléctrico. Ahora, esta es una carga negativa y la carga de prueba es una carga positiva. ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza que la carga negativa azul ejerce sobre esta carga de prueba roja? ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza, muchachos? Digamos, arriba a la derecha, abajo a la izquierda, de acuerdo con la inclinación de esta línea. Muchachos, ya va lo que me dijeron hace rato. Hacemos el análisis, cuál atrae a cuál repele a cuál está fija, cuál se mueve. En este caso, la que está fija es la negativa, azul. La que se puede mover es la de prueba. ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza que la carga negativa ejerce sobre la carga de prueba que es positiva? Hacia el bajo a la izquierda. Hacia abajo a la izquierda, ¿no? Precisamente siguiendo esta dirección de la línea que ya está trazada. Pero bueno, vamos a recalcarla. Esta sería la dirección que tiene la fuerza. Y entonces la fuerza, como el campo eléctrico propiamente proviene de la fuerza, pues entonces el campo eléctrico también tiene la misma dirección que la fuerza. Eso es a lo que quiero llegar. El campo eléctrico va a tener la misma dirección de la fuerza. Si nosotros trazamos la fuerza, tendría esta dirección. Pues el campo eléctrico va a ser exactamente lo mismo. Va a tener exactamente la misma dirección que la fuerza que pudiéramos trazar entre esas dos cargas. Entonces, bien, ahí ya definimos la dirección. Ahora, para definir la magnitud, sabemos que este es un vector. Para definir la magnitud, pues vamos a ver un poquito más la lámina del lado izquierdo. Aquí lo que tengo, bueno, es la relación entre estas tres variables. La relación entre el campo eléctrico, que es la fuerza por unidad de carga, y aquí se desprende cómo puedo calcular la fuerza a partir de estas variables, que es el campo eléctrico por la carga de prueba, y cómo puedo calcular la carga de prueba, pues dividiendo la fuerza entre el campo eléctrico. Lo más interesante de esto es que el campo eléctrico tiene unidades newtons por coulomb. Eso es lo que nos interesa ahorita de esto. Es fuerza que se mide en newtons por unidad de carga que se mide en coulombs. Entonces las unidades de este campo eléctrico son newtons por coulomb. Eso es algo que no debemos olvidar. Newtons por coulomb. Es fuerza por unidad de carga. Y bueno, aquí abajo, muchachos, vemos ese análisis que ya hicimos para esta carga negativa. Vemos cómo está trazada esta fuerza, que la carga 1 negativa esta carga 1 negativa está ejerciendo sobre esta carga Q0, es una carga de prueba. Vemos que tiene la dirección hacia la carga negativa. Y entonces acá está cómo podemos calcular el campo eléctrico en este punto B donde está colocada la carga negativa, haciendo la relación de la fuerza entre la carga unitaria, la carga de prueba. Si sustituimos en lugar de la fuerza su expresión de acuerdo con la ley de Coulomb, aquí está. De esta manera podríamos calcular la fuerza entre esas dos cargas, la carga 1 y la carga de prueba.
y el cuadrado de la distancia que la separa. Pero si lo dividimos entre la carga de prueba, muchachos, vamos a ver que el efecto de la carga de prueba se va a anular. Entonces, finalmente, me queda aquí que para determinar el campo eléctrico generado por una carga, eso va a ser igual a la constante K por la intensidad, o por la carga que tiene la carga que genera el campo eléctrico dividido entre el cuadrado de la distancia que separa a la carga eléctrica al punto donde yo voy a colocar la carga de prueba o al punto donde quiero determinar precisamente el campo eléctrico. Entonces, esta es la expresión que hay que recordar. El campo eléctrico derivado de la ley de Coulomb es esta la expresión que resulta, porque el efecto de la carga de prueba pues se anula al sacar la relación con respecto a la misma carga de prueba. Y bueno, abajo está lo mismo, muchachos, abajo está lo mismo porque se va a acabar la sesión, muchachos. Una vez que se termine, nos vemos, nos damos 2 minutos para reconectarnos y nos vemos para la segunda parte. Pero bueno, antes de que termine, veo que aquí tengo otra vez una carga 1 positiva, una carga de prueba positiva, hay una repulsión. Si determinamos el campo eléctrico en ese punto, hacemos la relación entre la fuerza y la carga, pues vamos a llegar finalmente a la misma ecuación, que es K por la intensidad de la carga entre el cuadrado de la distancia. Vamos a dejarlo hasta ahí. Nos reconectamos en 2 minutos, muchachos, para continuar con la sesión. Los espero, por favor, en 2 minutos. Vamos a seguir hablando y a determinar el campo eléctrico mediante esta ecuación. Nos ven 2 minutos, muchachos, por favor. Gracias.